Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, una caminata de 30 minutos a través de las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. ¿Está bien? Es bueno tener a todos todavía con nosotros. Se vuelve una larga tarde, lo sabemos, pero este es nuestro cuarto programa y terminaremos y estaremos listos para continuar. Una vez más, nos gusta invitar a nuestra audiencia televisiva a nuestro aula, y nos encanta recibir sus cartas y su ayuda financiera, por supuesto, que es tan necesaria. Tenemos que pagar por el tiempo en televisión y ciertamente no tenemos ningún pozo de petróleo bombeando en nuestro pastor, así que tenemos que tener algo de ayuda para ustedes, los espectadores, pero sea lo que sea, siempre le decimos a la gente que si llaman simplemente decimos, tú das como el Señor te guíe. No presionamos a nadie. Y, por supuesto, si tienes fondos limitados, no esperamos que le des a Les Feldick ministerios, pero sea lo que sea, solo entiendan que no estamos respaldados por ningún grupo, no estamos asociados con ningún grupo en particular, y solo estamos enseñando. En una situación informal donde confiamos en que podemos motivar a las personas a estudiar la palabra por su cuenta, ahora, todos los programas anteriores, por supuesto, están disponibles en video, así como en el paquete de casetes de audio. Y luego el librito, que es lo mismo, solo transcrito palabra por palabra. Está bien, creo que eso es todo lo que tenemos que hacer por ahora. Vamos a retomar justo donde lo dejamos. Y creo que tal vez, dado que tenemos muchas cosas mundanas aquí listadas en Colosenses, probablemente podamos terminar el libro. Iris y yo estábamos hablando en el camino. Sería agradable, en lo que respecta a nuestro formato de video, si pudiéramos terminar Colosenses aquí. Eso completaría entonces el número 41. ¿No es así, Jerry? Y luego, podemos comenzar con el siguiente libro, 42 en Tesalonicenses. Está bien, así que regresa conmigo ahora si puedes entonces a Colosenses capítulo 3. Y acabábamos de comentar sobre el versículo 5, donde Pablo nuevamente enumera las cosas que eran indicativas de una vida en la carne. Y por supuesto, quieres recordar, he dicho esto todo el tiempo, hasta los epístolas de Pablo, él vivió en medio del imperio romano pagano, y con la excepción de esos pequeños y aislados grupos de judíos y su adoración en la sinagoga, el resto del imperio romano no sabía nada del Dios de las Escrituras, y eran paganos, y estaban adorando los dioses y diosas mitológicos, o incluso el emperador de Roma muchas veces era su dios. Pero no sabían nada. No sabían nada del Dios de las Escrituras, y por lo tanto es natural que su estilo de vida fuera despreciable, era inmoral, era asqueroso. Y en medio de ese mundo sucio e inmoral, llega este pequeño hombre y pone el imperio romano patas arriba. Dios mío, creo que si alguno de nosotros pudiera hacer solo una parte de lo que hizo Pablo, veríamos un país diferente. Sin embargo, él se metió en ese tipo de cosas, y por eso siempre está mencionando, esto es lo que ustedes eran. Ustedes eran, ¿estabas en fornicación? ¿Estabas en idolatría? ¿Eras impuro? ¿Eras malvado? Y en el versículo 6, ¿por cuáles cosas la ira de Dios viene sobre los hijos? De desobediencia. Ahora, siempre tengo que calificar. Recuerda que todas las cosas que han ocurrido en los últimos miles de años de la historia humana no son la ira de Dios. Eso todavía está en el futuro. La ira de Dios se derramará cuando comience la tribulación, o al menos en la última mitad de esta. Así que el mundo realmente no ha probado la ira de Dios. Ahora, por supuesto, para las personas que están perdidas y que inmediatamente entran en su estado de perdición, supongo que se puede decir que la ira de Dios ya es evidente, pero, como normalmente lo pensamos, la ira de Dios que está por venir, está en ese periodo futuro de tiempo. Ahora, de nuevo, lo he dicho antes en el programa y creo que vale la pena repetirlo. La gente me ha preguntado, bueno, Les, ¿por qué debería esta generación final sufrir eventos tan horribles como sabemos que van a suceder en los últimos 3 años y medio? Son números. Son números. Hay más personas
viviendo en el planeta en este momento y estamos multiplicándonos. Oh, Dios mío, ¿qué es eso? Leí de nuevo el otro día, algo así como 1 millón al día, pero sea lo que sea, son números. Y hay más personas viviendo en el planeta hoy que las que han vivido en total, regresando al menos hasta el diluvio de Noé. Y así, cuando Dios derrame su ira sobre esta generación, estará juzgando a la gran mayoría de las personas que han vivido anteriormente, y por eso el mundo se está apresurando hacia el juicio. Por eso estamos viendo una explosión poblacional. Es porque la ira de Dios va a ser derramada sobre estas multitudes de personas que rechazan a Cristo, y como vi o espero que tú hayas visto en nuestros momentos finales en el último programa, Dios trajo su juicio sobre esas tribus de Canaán debido a sus prácticas inmorales y los llamó una abominación. Bueno, ahora, escuchen, no estamos bajo la ley de Levítico, pero el Dios que designó esas cosas como abominables no ha cambiado, y esas cosas siguen siendo una abominación. Y nunca lo olvides, y Dios no va a tolerarlo para siempre. El día llegará cuando finalmente dirá, he tenido suficiente. Y la era de la gracia, por supuesto, llegará a su fin, y entonces su ira será derramada. Está bien, ahora pasemos rápidamente al versículo 7, en el cual, en ese estilo de vida horrible, ves, en el cual tú también caminas. ¿No es asombroso? ¿De dónde vinieron estas personas? Fuera de ese estilo de vida malvado. Vaya, tuvimos un testimonio tremendo la otra noche en una de nuestras clases, y estoy seguro de que al caballero no le importará que lo comparta. No lo sé, Jerry, creo que tú estabas allí. Tengo a un caballero que fue jugador de fútbol en una de las grandes universidades aquí en el país, y como él dice, sabes, cuando estás en ese tipo de situación, el gran hombre del campus, puedes hacer casi lo que quieras. Y él dice, lo hice todo. Bueno, hace unas semanas regresó a casa para visitar a algunos de su familia, y uno de sus hermanos lo llevó a un bar deportivo, y él dijo, lo único en lo que podía pensar era, esto es lo que solía ser. Y él dijo, el lenguaje y el olor del humo de cigarrillo y el alcohol. Y él dijo, simplemente era maldad. Y él dijo, no podía esperar para salir de allí. Y él dijo, cuando volví a salir a la calle, dijo, tuve que detenerme y pensar, eso es lo que era yo. Y él dice, gracias a Dios y a ti que abriste mis ojos. Él dijo, ahora estoy limpio. Esa es la palabra que usó. Ahora estoy limpio. Bueno, eso es exactamente lo que Pablo les estaba diciendo a estas personas. Esto es lo que eran, pero ahora han sido lavados, están limpios, y ahora dice, ya no caminan en esas cosas. Y junto con los que mencionó en el versículo 6, menciona algunos más en el versículo 8. Ahora también echen fuera de ustedes todo esto: ira, furia, malicia, blasfemia y palabras sucias de su boca. Pónganse en fila uno al lado del otro. Mira, eso es típico del mundo no salvado. No les importa mentir. Nunca se preocupan por ser atrapados. Y aunque lo hagan, simplemente van a mentir un poco más para salir de eso. Pero Pablo dijo, eso no es para nosotros. No mentimos. Decimos la verdad. Y así, todo esto es una advertencia para el estilo de vida cristiano. No se mientan unos a otros, ya que han despojado al viejo hombre o a la vieja naturaleza adámica con sus obras. ¿Y qué dice el Señor Jesús sobre Satanás? Él era un mentiroso. ¿Desde cuándo? Desde el principio, ¿ves? Y él es el Dios de este mundo, así que naturalmente sigue que el mundo allá afuera va a ser mentiroso. Pero Pablo dice, no son como el mundo. ¿Ves? Está bien, versículo 10. Hemos despojado al viejo hombre con todas sus viejas obras de la naturaleza, que son todas las cosas que se enumeran aquí. Y él dice, han vestido al nuevo hombre, el nuevo Adán. La nueva naturaleza divina. De hecho, regresa conmigo a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5. Ha pasado mucho tiempo. Desde que volvimos a esas epístolas anteriores,
2 Corintios capítulo 5 y vamos a entrar en el versículo 14. Corintios 5, entrando en el versículo 14, donde Pablo escribe, el amor de Cristo nos constriñe, porque así juzgamos o concluimos que si uno murió por todos, entonces todos estamos muertos. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Romanos 3:23, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre que haya vivido, excepto Cristo, que no haya sido un pecador y esté destituido de la gloria de Dios. Está bien, y así aquí lo repite. Ahora, si uno murió por todos, y recuerdas que vimos en Hebreos, en un programa o dos atrás, por cuántos probó la muerte, cada hombre, ¿ves la misma connotación? Él murió por todos. Bueno, si ese es el caso, entonces todos estaban muertos, es decir, espiritualmente, y que Él murió por todos eso. Los que viven no deberían, desde ahora, desde el momento de su nuevo nacimiento, desde el momento de su salvación, vivir para sí mismos. ¿Recuerdas cuál era el versículo en el último programa? Busquen aquellas cosas que están ¿dónde? Arriba, no las cosas aquí en la tierra. Está bien, la misma connotación. Y de aquí en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Versículo 16. Sí, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, es decir, su ministerio terrenal. Ahora, de aquí en adelante, ya no lo conocemos más porque estamos atados, como dijimos antes, a su resurrección. Por lo tanto, aquí viene, sí, alguno está en Cristo, ahí está esa preposición de nuevo. Sí, estamos en el cuerpo de Cristo, como lo puse en la pizarra la última vez. Sí, estamos escondidos en Cristo en Dios. Si eso ha sucedido, entonces somos una nueva creación. Somos una nueva persona. Somos diferentes. Y las cosas viejas han pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y supongo que la mayoría de nosotros hemos experimentado eso, ¿verdad? Las cosas que solían atraernos, ahora nos preguntamos cómo demonios pudimos soportarlas. Y las cosas que solíamos odiar ahora se convierten en toda nuestra vida. Simplemente no podemos tener suficiente de eso. Bueno, así es como se supone que debe ser, ¿ves? Y así todas las cosas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todas las cosas son de Dios, quien nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesús el Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Bueno, este es todo ese concepto que proviene de la pluma del apóstol Pablo con respecto a nuestra nueva naturaleza en contraposición a la antigua adámica. Está bien, volvamos a Colosenses capítulo 3. Y así, el versículo 10 de nuevo, hemos vestido al nuevo hombre. Como resultado de nuestra salvación, somos una nueva persona, tenemos una nueva naturaleza, y es una naturaleza orientada a Dios, mientras que la naturaleza adámica estaba orientada a la carne y se renueva en conocimiento. Ahora, la palabra conocimiento aquí, y no soy un erudito en griego, lo he dicho con suficiente frecuencia, pero la palabra conocimiento aquí es epinosis. La palabra gnosis es conocimiento, pero epi significa completo. Y así esta palabra en griego, ustedes son renovados en pleno. Conocimiento a imagen de aquel que lo creó. En otras palabras, Cristo se convierte en nuestra meta. Él se convierte en nuestro modelo. Él se convierte en todo lo que esperamos. Ahora bien, versículo 11. Mira de nuevo. En el cuerpo de Cristo no hay ni griego ni judío. Ahora estamos viviendo en un tiempo en el que hay algunos grupos que están tratando de poner al judío en un lugar separado de los gentiles. Pero las escrituras, como lo expresa Pablo, dicen que no hay diferencia. Un judío tiene que ser salvo hoy, al igual que un gentil. Y el hecho de que él observe las fiestas, que guarde el sábado, no le servirá de nada, al igual que a nadie más. Y así tenemos que entender eso. El pueblo judío hoy tiene que considerarse pecadores perdidos, en el mismo barco que los gentiles perdidos, pero cuando se convierten en creyentes, entran en el mismo cuerpo de Cristo que un gentil, y nos convertimos en uno en Cristo cuando nos hacemos
miembros del cuerpo de Cristo. Así que no hay ni griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión. No hay diferencia entre un bárbaro o un escita, un esclavo o un hombre libre. Pero Cristo es todo en todos. Él es el gran nivelador de campos. Nos gusta hablar de un campo de juego nivelado. Bueno, eso es lo que hace Cristo. Él nivela el campo de juego y no hay diferencia en ningún segmento de la sociedad. Una vez que estamos en el cuerpo de Cristo, todos somos uno con Él. Está bien, versículo 12. Por lo tanto, poned como resultado de todo lo que Cristo ha hecho, poned por lo tanto como los elegidos de Dios, los que Dios ha salvado por su gracia, santo, apartado, y amados porque Él nos ha salvado, seres internos de misericordia, bondad, humildad de mente, mansedumbre y paciencia. Ahora, versículo 13. Esto es parte de la gracia cristiana, soportándose unos a otros. ¿Sabes lo que siempre he dicho? No tienes que gustarle a todo el mundo, tienes que amar a todo el mundo, pero no necesariamente tienes que gustarle a todo el mundo. Quiero decir, hay algunas personas con las que simplemente te gusta estar con quizás más que con los demás, y eso es perfectamente normal. Pero ya sea que nos gusten o no, debemos soportarlos y no enojarnos ni molestarnos y no tener nada que ver con ellos. Porque cada uno de nosotros tiene cosas que irritan. Sé que probablemente irrito a la gente, pero agradezco a Dios que me soportan. Y eso es lo que tenemos que hacer con los demás. Pero una cosa que nunca podemos comprometer es nuestro amor. Los amamos sin importar qué, ¿ves? Está bien. Y perdonamos. Siguiendo en el versículo 13, voy a ir bastante rápido ahora porque creo que podemos terminar Colosenses, porque todo esto son simplemente advertencias lógicas y de sentido común, amonestaciones de la pluma del apóstol sobre cómo caminar y vivir como un hijo de Dios. Está bien, soportándose unos a otros, versículo 13. De nuevo, perdonándose unos a otros. Si algún hombre tiene una disputa contra otro, y mira, somos humanos, estamos en este viejo mundo, vamos a tener diferencias de opinión, vamos a tener algunas situaciones infelices, pero no dejes que eso destruya tu relación, ¿ves? Y sí, tienes una disputa, así como Cristo os perdonó, así, también ustedes. Ahora, mira, aquí hay otro de esos. ¿Qué te dice eso? Estamos perdonados. Estamos totalmente perdonados. Y no tengo que volver cada día y decir, oh Dios, perdóname. Eso está hecho. Mucha gente no puede estar del todo de acuerdo conmigo en eso. Y está bien. Pero el perdón es un hecho consumado. Ahora sé que todavía tenemos que reconocer nuestro pecado y verlo como lo hace Dios. Y creo que tenemos que pedirle a Dios por limpieza. Y mi enfoque completo sobre eso fue el día o la noche en que el Señor estaba lavando los pies de Pedro y se acercó a Pedro. ¿Y qué le dijo? Bueno, no vas a lavar mis pies. ¿Y qué respondió el Señor? Bueno, entonces Pedro, si no puedo lavar tus pies, entonces no puedes tener parte conmigo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro metiendo la pata? Bueno, entonces dame un baño. ¿Ves? Y entonces realmente sería parte del todo. Y el Señor dijo, no, Pedro, no necesitas un baño. ¿Tú has tenido eso? Pero por el hecho de caminar desde esa casa de baños hasta su hogar en la antigüedad, las calles estaban sucias. Antes de que pudiera entrar y disfrutar de su hogar, ¿qué tendría que hacer? ¿Lavarle los pies? Bueno, ahora la imagen, por supuesto, es donde estamos. Hemos sido salvados, estamos perdonados, estamos limpios, pero todavía estamos en este viejo mundo. Y a medida que pasamos por este mundo, nuestros pies se ensucian. Y entonces, ¿qué necesitamos? Limpieza. No necesitamos perdón, eso ya está hecho, pero necesitamos limpieza. ¿Y cómo nos limpiamos? Ayer le dije a alguien por teléfono, ahora ustedes, mujeres, pueden ayudarme aquí. ¿Cómo se lava? ¿Un colador de salsa o un colador de té? ¿Cómo lo lavas? Bueno, ciertamente no puedes pasar un trozo de tela por cada pequeño agujero. Entonces, ¿cómo lavas un colador? ¿O solo lo mueves en el agua? ¿No es así?
Y sí, simplemente lo sumerges y lo limpias con el lavado de agua. Está bien, ahora eso es lo que Pablo usa en Efesios. Esto es lo que tenemos que hacer. Recibimos limpieza diaria por el lavado de agua, como un colador. ¿Pero cuál es el agua? La palabra de Dios. ¿Ves? Y ¿no es eso hermoso? No tenemos que venir arrastrándonos a Dios cada vez y decir, oh, perdóname, he pecado, porque Él debe cansarse de eso. Él dice, te he perdonado, pero sí necesitamos limpieza. Tenemos que ver nuestro pecado como Él lo ve y luego limpiarnos de él por la palabra de Dios. Está bien, ahora pasemos a lo siguiente. Así que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Y luego en el versículo 14, sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Y recuerda, la palabra perfecto en el Nuevo Testamento significa maduro, completo. Y así el amor entonces es la señal de nuestra madurez espiritual. Versículo 15, deja que la paz haya llegado. Mucha gente no tiene eso. Muchos cristianos están en crisis porque no saben, aceptan el hecho de que Dios los ha justificado de todas las cosas. Él los ha perdonado. Y así como consecuencia, no pueden disfrutar de la paz que Dios quiere que tengan. Y todo lo que tienen que hacer es reconocer dónde están. Dios está lleno de gracia. Dios está listo para limpiar. Y no hay necesidad de que un cristiano pase por la vida sin tener esta paz de Dios. Está bien. Y a eso también estás llamado en un solo cuerpo. Mira, ahí está de nuevo el cuerpo de Cristo. Versículo 16. Voy a hacer esto rápidamente ahora hasta que lleguemos al final. Deja que la palabra de Cristo habite en ti ricamente en toda tu vida. Todo que sabiduría. Ahora tengo que llevarte de vuelta al capítulo 1. Capítulo 1. También podría llevarte a Efesios, pero te lo haré fácil. Solo tienes que volver una página en Colosenses, capítulo 1. Versículo 10. No, tengo que usar el versículo 9. Lo siento por eso. Versículo 9. Colosenses 1, versículo 9. Y esta es la oración de Pablo en nombre de los creyentes colosenses. Por esta causa, también desde el día en que lo escuchamos, que se habían convertido en creyentes, no cesamos de orar por ustedes y de desear que sean llenos del conocimiento de su voluntad en todo ¿qué? Sabiduría. Mira, sabiduría, discernimiento, para poder buscar las Escrituras, profundizar en estas cosas y ponerlas en práctica diariamente. ¿Cuántas veces lo he dicho? El cristianismo es lo más práctico que hay en la tierra. Y lo digo en serio, el cristianismo es lo más práctico que hay en la tierra. El cristianismo es lo que hace a las personas buenos, ciudadanos. El cristianismo es lo que hace a una persona un buen vecino. El cristianismo hace a una persona un buen padre. El cristianismo hace a una persona un buen adolescente. El cristianismo hace a una persona un empresario honesto. Y a lo largo de todo es tan práctico. No es una ilusión, no es una tontería aquí. Es simplemente vivir de manera simple, práctica y cotidiana. Y eso es lo que Dios está buscando, ¿ves? Y eso es lo que creo que quiere decir su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Ahora, el versículo 10 en el capítulo 1, para que andes de manera digna del Señor ante todos, todo el mundo que nos rodea, agradando. ¿Ves? Creo que lo mencioné cuando enseñamos el versículo del capítulo 1. No debemos ser irritantes. Para las personas que nos rodean, ahora tienen que reconocer que somos diferentes. Pero no tenemos que ser una irritación. No tenemos que ser como papel de lija. Creo que esa es la palabra que uso. Y así debemos ser agradables para todos. Y fructíferos en toda buena obra. Y de nuevo, ¿cuál es la admonición? Aumentando en el conocimiento de Dios. Oh, escucha. Cuando me doy cuenta de cuán ignorantes son tantos, llamados cristianos, ¿cómo debe entristecer el corazón de Dios que no hayan aprendido
Ahora recuerda, la ignorancia no es una falta de capacidad intelectual. Eso no tiene nada que ver con eso. La ignorancia es una falta de enseñanza. Ahora, eso puede ser por su propia voluntad. ¿No quieren ser enseñados? Muchas veces simplemente es que nunca lo han pensado, pero ser voluntariamente ignorante, dice la Escritura, simplemente significa que no quieres aprender, y no es porque no tengas células cerebrales. Así que recuerda eso, Dios quiere que aumentes en el conocimiento de su palabra y de Él mismo. Está bien, volvamos a Colosenses entonces, capítulo 3, y ahora llegamos de nuevo a solo admoniciones prácticas. Versículo 17. Todo lo que hagas, ya sea en palabra o en obra, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al Padre por medio de Él. Ahora, ahí está el proceso de nuevo. Como también lo dio en Efesios. Regreso un minuto porque he tenido gente que pregunta, ¿se supone que todavía debemos orar en el nombre de Jesús? Absolutamente. Regresa a Efesios, capítulo 5, versículo 20. Inglés sencillo. Inglés sencillo. Este es el proceso. Efesios 5, versículo 20. Todos lo tienen dando gracias. Siempre. Por todas las cosas. A Dios y al Padre. Como en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la instrucción escritural. Está bien, y él dice lo mismo aquí en Colosenses, ¿ves? Está bien, regresa a Colosenses ahora. Y así dice, sea lo que sea que hagas, versículo 17, hazlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al Padre por Él, por el Señor Jesús. Porque después de todo, Él es quien está a la diestra del Padre. Él es quien es el abogado. Él es el intercesor. Y solo tiene sentido común. De hecho, otro versículo me viene a la mente. Pasa a la derecha hacia Timoteo. Mira Timoteo capítulo 2. 1. Timoteo capítulo 2. Y de nuevo es una buena admonición para todos nosotros. Versículo 1. Exhorto, por lo tanto, que ante todo se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, nuestro gobierno, y por todos los que están en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y pacífica en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable ante los ojos de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mira, otro versículo dice que no quiere que nadie perezca. Está bien, ahora, versículo 5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador, un intermediario entre Dios y los hombres. ¿Y quién es el hombre? Cristo, Jesús. Oh, ¿no te alegra no tener que pasar por un sacerdote? No tienes que pasar por un ritual religioso complicado. Tienes acceso claro a la sala del trono. Oh, chico, un minuto queda. Pasemos rápidamente. Todavía vamos a terminar más o menos con Colosenses. Creo que puedo decirles a todos que simplemente lean el capítulo 4 porque tiene muchos saludos en él, pero ahora tiene una fuerte admonición más para la familia. Versículo 18. Esposas, sométanse a sus propios maridos como conviene en el Señor, y maridos, amen a sus esposas y no sean amargos con ellas. Niños, obedezcan a sus padres en todas las cosas, porque esto es agradable. Ahora volvamos a los padres nuevamente. Tenemos que usar el sentido común como padres. Y no provoquen a sus hijos a ira para que no se desanimen. Y luego se refiere a los empleados en relación con sus empleadores. Y todo esto son instrucciones sencillas, prácticas y de sentido común para el Hijo de Dios. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios
Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. O llama al 1-800-369-788-56. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez a través de la Biblia con Les Feldick